Bueno, mis queridos amigos, ya les había comentado que íbamos a cambiar el formato de los lunes. Este es el primer saludo del lunes. Hoy 31 de mayo del 2021, terminando este mes complicado de mayo, que ha sido bastante movido por las movilizaciones sociales que podríamos decir que arrancaron el 28 de abril, que nos ha traído como consecuencias pues la caída de dos reformas, la reforma tributaria, la propuesta de reforma tributaria y la propuesta de reforma a la salud, la caída de dos por lo menos ministros del gabinete presidencial, el ministro de Hacienda, la canciller y varios movimientos también en las cúpulas de las élites políticas, que digamos era como el asesor de paz o el encargado de la paz en Colombia, que realmente cumplió una función bastante discutible en este asunto, pues también ha cesado su labor, ¿sí? Reemplazado pues por otro funcionario no muy bien calificado también en sus funciones en cuanto al manejo del proceso de paz en Colombia. Unas situaciones muy complicadas y muy complejas. Ha sido un mes muy difícil, muy difícil para muchas personas, no solamente por el tema de la pandemia, que ya tenemos más de un año en esta situación, con ya cerca de los 90.000 fallecidos en Colombia. Se superó ayer la cifra de 88.000 personas fallecidas en este país, más de 3.300.000 personas contagiadas con este virus, que bien ha tenido más de 3 millones de personas recuperadas, muchas de ellas con secuelas fuertes. Y por otro lado, pues la situación también social y política que ha tenido, pues en términos generales, diferentes focos de violencia, de confrontaciones, de disturbios, también de acciones violentas por parte de personas, miembros de las fuerzas del Estado y por civiles armados que han estado de lado y lado, ¿sí? Incluso posiblemente civiles armados que no estén ni siquiera en la movilización y que no hagan parte ni siquiera de los cercanos o favorecedores del- 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 de las fuerzas del Estado, por llamarlos de una manera pues bastante eufemística. Eh, Situación muy compleja la que vive este país, situación muy dolorosa, dolorosa por todas las víctimas de esta violencia reciente, que es pues secuela de las décadas y décadas de la violencia en Colombia. Eh, Situación muy complicada, pues ver la muerte de muchos civiles, de muchos jóvenes, la posible desaparición de cientos de personas también, los actos de violencia contra la juventud, pero por otro lado también situación muy complicada, todo el vandalismo que se ha generado en las ciudades, no necesariamente producto de las marchas y las manifestaciones, hay que aclararlo y hay que distanciar los diferentes actores de esta situación. Por un lado ha habido muchísimas manifestaciones pacíficas acompañados de elementos culturales, de actividades lúdicas, de manifestaciones incluso de personas que han aportado desde diferentes sectores a la actividad social de estas manifestaciones, pero por el otro lado también, y producto de otros factores, se han presentado actos de pillaje, actos de vandalismo, actos de destrucción del patrimonio, que insisto, no deben ser asociadas directamente a las marchas, porque en muchos casos pues son manifestaciones, digamos, también de una población que ha sido marginada, de una población que ha encontrado en el delito o en el robo o en el vandalismo una manera de apropiarse de ciertos bienes para cubrir algunas de sus necesidades en muchos casos. Por otro lado, pues también la expresión violenta es el, la manera en que muchas otras personas también han logrado, digamos, valga la redundancia, poder expresar ese dolor y esa angustia, ¿sí? Que se tiene pues después de haber sido no solamente despojados, sino también haber sido marginados durante décadas, insisto,
de la actividad económica, política, social y demás, ¿no? Entonces digamos que son expresiones, insisto en esta palabra, que en cierta medida nos hablan o nos plantean más bien como una especie de síntoma, de indicio, de huella, de registro de males mayores, ¿sí? Porque el mal no es el paro, el mal no es el vandalismo, el mal no es la violencia, estas son consecuencias de, 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 de precisamente ese despojo, de esa marginalización o de esa marginación más bien de todas estas circunstancias que ha vivido la sociedad colombiana. Insisto, no es en este gobierno, no fue en los gobiernos pasados, eh, sin quitarles pues también su carga, ¿no? Al actual gobierno, a los gobiernos anteriores. Es parte y es producto de por lo menos 100 años de este despojo y de esta marginación, de, un poco parafraseando el título de García Márquez, de 100 años de soledad, ¿no? De 100 años de injusticia, por lo menos, por lo menos, que hoy se revierte pues nuevamente, porque esta no es la primera vez y posiblemente no sea la última, de lo que va a suceder pues se revierte en las calles y en las manifestaciones y en las protestas y en el vandalismo y en el pillaje y en muchas otras circunstancias que no se pueden meter en el mismo saco, ¿ya? Los actores son muchos, las situaciones son variadas, son circunstancias a veces muy dolorosas, eh, eh, y que pues encuentran una vía de escape en la violencia, lamentablemente. Lamentablemente, y pues en unos actores de, 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 de poder político y de poder social que a veces pareciera que poco les importa realmente, y no solamente estoy hablando del gobierno, estoy hablando de todos los que tienen alguna voz y algún poder de decisión aquí, lo que pase a este país, ¿no? Ese es un poco el panorama que veo en general. Hay voy a llamarlo así, si mal no estoy, es un oxímoron, es un diálogo de sordos, ¿sí? Un oxímoron muy común, diálogo de sordos, un diálogo de ciegos, ¿sí? Un diálogo no sé, voy a llamarlo así, de impedidos para dialogar, ¿ya? Se sientan a una mesa desde hace una semana estos personajes, todos, ¿no? Todos, porque esto hay que involucrarlos a todos aquí. Obviamente hay reclamaciones justas, ¿sí? Pero hay que también mirar la situación del país como está después de un año de pandemia. Hay que mirar cómo están los comerciantes de este país, cómo están los industriales o los empresarios, especialmente la pequeña y la mediana industria, el pequeño y el mediano comercio, que ha sufrido los embates de esta pandemia con los diferentes cierres, con todas las diferentes situaciones y circunstancias, que eso también son otras de las víctimas de la situación, ¿ya? Muchos de ellos también vandalizados, con sus comercios, con sus negocios o con sus empresas arruinadas, tanto por la situación de crisis económica como por el mismo pillaje que ha acontecido en todas estas largas 4 semanas. Y allí es donde haría yo un llamado nuevamente a que se mire con mucha objetividad esta situación, que se mire con mucha delicadeza y con mucho cuidado el, el- el proceso en general, ¿sí? Entender que el palo no está para cucharas, ¿sí? Y que de pronto hay que ceder en algo, ¿sí? Por eso hablaba de un diálogo de sordos, de un diálogo de ciegos, no sé si lo dije, pero lo pensé, un diálogo de impedidos para dialogar, porque lamentablemente pues lo que veo son unas posiciones muy cerradas y recalcitrantes de todos los lados, ¿sí? Mientras existe la posibilidad de una debacle económica, de una debacle social, de un deterioro político cada vez mayor y cada vez más complicado y difícil. Se dice que después de las tempestades viene la calma y seguramente después de esa tempestad, ¿sí? Que no es una tempestad enorme, gigante, ¿sí? Sí es una tempestad importante, pero Colombia ha vivido momentos mucho más complicados. El momento del narcoterrorismo, por ejemplo, de finales de los 80, principios de los 90,
el momento de la gran violencia colombiana de los años 50, 60, por ejemplo, ¿sí? El momento de las tomas guerrilleras de los años 80 y 90, por ejemplo, creo que fueron mucho más complejos que este. Si bien de pronto este ha sido más mediatizado y de pronto en cierta medida más sentido por la mayor parte de la población, los otros fueron muy, muy duros y muy violentos también. La, la, eh, la tempestad, esta tempestad seguramente va a pasar, ¿sí? Y seguramente vendrá después una relativa calma y tendremos que entrar en un proceso de reconstrucción de un país que está pasando por momentos muy difíciles, que viene de momentos muy difíciles también, que es un acumulado de situaciones y de circunstancias y que en cierta medida tendremos que mirar cómo lo rehacemos, espero no desde las cenizas, sino desde algún tipo de plataforma por lo menos que nos permita entendernos, que nos permita relacionarnos, que nos permita dialogar. ¿Sí? Lo primero que tenemos que entender es que somos ciudadanos del mismo país, ¿sí? Y que todos tenemos derecho a vivir en Colombia y tenemos derecho a vivir bien en Colombia. Lo que tienen que entender las élites gobernantes, los empresarios y los comerciantes es que necesitan a las personas que podríamos decir mal llamadas de los estratos medios y bajos de la población, ¿sí? Pero también las personas de los estratos medios y bajos de la población tienen que entender de que estas personas de las élites gobernantes, empresarios y comerciantes hacen parte también de esta sociedad y tienen un papel importante en la generación de empleos, en la generación de recursos y demás. ¿Ya? No podemos seguir en esta guerra fratricida de, 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 de exclusión, de marginalización, de racismo y de clasismo que es de lado y lado. ¿Sí? Cuando se habla de la gente de bien, o cuando se habla de los indígenas, o cuando se habla de los negros, o cuando se habla de los estudiantes, o cuando se habla de los sindicatos, hay un discurso de odio y un discurso de exclusión, un discurso de marginalización, de desconocimiento del otro, de anulación del otro. Y me parece que esos discursos tenemos que acabarlos definitivamente. ¿Sí? Y tenemos que acabarlo entendiendo de que somos parte de una misma sociedad, somos ciudadanos de un mismo país y tenemos que aprender a convivir y que en la medida en que podamos convivir o vivir juntos o participar de esa sociedad activamente, seguramente nos va a ir bien a todos. Que vivir bien no es tener plata, también le diría muy, muy amablemente y con todo cariño a los empresarios y gobernantes y demás personas que tienen cierto poder económico o relativo a poder económico. Así que vivir bien es poder salir a la calle a pasear tu perro, ¿sí? Poder salir a comerte un helado, tranquilo, tranquila, ¿sí? Poder estar en un sitio abierto sin el miedo de que algo te pueda pasar, ¿ya? Y lamentablemente en Colombia ese es un escenario que pocas veces se puede, se puede vivir, ¿sí? Por lo menos en una ciudad como Cali, ¿ya? Hay mucho miedo, pero ese escenario se da cuando tenemos una sociedad mucho más justa, ¿sí? Ese escenario se da cuando la gente tiene con qué comer, cuando la gente tiene empleo de calidad, cuando la gente tiene educación, cuando se puede, digamos, generar un bienestar social para todos. Y el problema fundamental y radical, el problema de raíz, por eso dije radical, ¿sí? Es precisamente esa injusticia, esa circunstancia donde, pues, lamentablemente no todos tienen un plato en la mesa con comida, no todos tienen una educación, no todos tienen una, un servicio de salud, no todos tienen un empleo, ¿sí? Y no todos tienen una casa, no todos tienen dónde vivir de manera digna, de manera justa y demás. Cuando empecemos a resolver esos problemas, que va a tardar muchísimo tiempo, ¿sí? Y es bueno entenderlo, esto no se resuelve en una marcha, en una protesta, en un mes de violencia, no se resuelve. Incluso se puede empeorar, ¿ya? ¿Sí? Pero cuando entendamos que tenemos que tomar esa vía de resolver los problemas sociales, políticos, económicos, culturales y demás de este país, entre todos, sin excluirnos, sin marginalizarnos, sin estigmatizarnos, sin violentarnos,
desde el discurso y desde lo físico también, yo creo que ahí podremos llegar a una situación de tener un mejor país. Queridos amigos y amigas, bueno, les agradezco su atención. Estaremos por aquí en el canal de YouTube. A los amigos que se quieran y amigas que se quieran suscribir a este canal, bienvenidos. Aquí está pues el enlace para suscripción. También, digamos, si quieren dar su campanita para los en vivos, vamos a tener todavía vamos a seguir con las charlas de miércoles, todos los miércoles a las 7:30 hora colombiana, ¿sí? Y los en vivos también en Instagram, en mi cuenta de Instagram, los viernes en la noche para comentar, digamos, el acontecer de la semana. Les deseo la mejor semana, ¿sí? Esperemos que este cambio de mes, hoy 31 a mañana junio, pues nos genere también un cambio de actitud y de actividad, y espero que este mes de junio, que comienza precisamente en pocas horas, sea muy benéfico, muy prolífico, de mucha paz, de mucho amor, de mucha construcción colectiva para todos. Les agradezco su atención, les mando un gran abrazo y espero que se encuentren muy bien. Cuídense mucho, cuiden a su familia, cuiden a sus amigos, ¿sí? Porque la pandemia sigue. Chao.